Estamos grabando. Esta es la sesión del día martes de la semana 8 de Física Estadística 2 y lo que queremos discutir el día de hoy es acerca de los sistemas magnéticos y las transiciones de fase. Y entonces, para hacer eso, tenemos unas notas que están en matemática. Hoy nos cambiamos de lenguaje, estamos usando matemática principalmente porque no me dio tiempo de preparar una versión Python de todo esto que está acá. Era bastante material y entonces pensé que era mejor concentrarse en la clase y no en el cambio de lenguaje. Entonces, vamos a verlo así. Voy a compartir mi pantalla y les quiero decir cuál es el plan. El plan es que vamos a estudiar los sistemas ferromagnéticos. Para estudiar los sistemas ferromagnéticos, que están caracterizados por partículas que sí interactúan, los momentos magnéticos de los átomos que lo forman, necesitamos repasar un poquito sobre los sistemas magnéticos de partículas que no interactúan, o sea, los paramagnetos. Entonces queremos primero volver a ver o hablar de sistemas que no interactúan para después considerar qué es lo que cambia y qué es lo que pasa cuando sí ponemos interacción entre esos momentos magnéticos. Entonces vamos a hablar de orientación de momentos eléctricos o magnéticos en un campo externo sin que los dipolos eléctricos o los momentos magnéticos interactúen entre sí. Y después de ver eso, entonces sí, vamos a hacer modelos de interacción entre los momentos magnéticos para entender qué es lo que es diferente cuando pensamos ahora sí en un ferromagneto. Entonces, háganme preguntas, interrúmpanme. Si están de acuerdo, abran sus cámaras, los que puedan, porque de esa manera me puedo dar un poco más de feedback. De otra manera, pues nada más veo sus fotos, pero no sé si estamos entendiéndonos o no. Es una de las cosas que extraño ahora que no los puedo ver en el salón de clases. Entonces, aquellos que puedan y aguanten mientras podamos, pues prendan las cámaras y nos vemos. Entonces, en eso que estamos diciendo, voy a compartir la pantalla. Ahí está. Y ustedes deberían estar viendo en mi monitor dos cosas. Uno, la hoja de Virtuami, que tiene aquí las notas. Aquí están las notas que están en matemática. La primera parte es para sistemas de momentos magnéticos o eléctricos que no interactúan, que solamente interactúan con un campo externo. Y la parte 2, es el tema nuevo, es el de ferromagnetismo. Entonces vamos a arrancar con la parte 1. Ese notebook es este que está acá. De ahí. Bueno, esto que está acá. Entonces la idea es la siguiente. En electromagnetismo, ustedes definen el momento dipolar de una distribución de carga estática. Entonces, si ustedes tienen una molécula, por ejemplo, la molécula tiene una nube de carga ahí alrededor de todos sus átomos, y si se imaginan que la molécula está quieta, entonces pueden calcular el momento dipolar asociado a esa distribución de carga electrónica alrededor de la molécula. Si pensamos en cargas discretas que estuvieran paradas en algún lugar, pues entonces lo que hay que hacer es una integral de la posición, el vector de posición, multiplicado por la densidad de carga, o si son discretas, una suma de las cargas puntuales por la posición en las que están. Entonces, es la definición de un dipolo eléctrico. Ahora, lo que queremos hacer es decir que un dipolo eléctrico interactúa con un campo electromagnético, un campo eléctrico. Entonces, este es un campo eléctrico estático, que nada más depende de la posición R. Si yo pongo un dipolo en medio de ese campo, entonces la energía de ese dipolo está dada como menos mu, producto punto, el campo eléctrico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Un dipolo tiende a alinearse con el campo eléctrico porque de esa manera disminuye su energía potencial en el campo. El mínimo de energía potencial es cuando el dipolo apunta en la dirección del campo. Bueno, lo que aprendimos a hacer en el primer curso era para sistemas de partículas que no interactúan. Entonces, si tenemos n dipolos que son independientes, si ignoramos la interacción eléctrica entre ellos, si están muy diluidos, entonces podemos calcular sus propiedades utilizando las herramientas de física estadística que sabemos usar. Entonces, algunos de ustedes, de hecho, hicieron el cálculo para dipolos eléctricos o dipolos magnéticos al final como un proyecto de física estadística 1. Si no lo hicieron, lo que pasa es lo siguiente. Uno tiene que evaluar la función de partición clásica de n partículas independientes. Entonces necesito la función de partición de una de esas partículas
elevarlo a la potencia n, si tengo n de ellas, y dividir entre n factorial. Entonces ven como que el problema otra vez se reduce a calcular la función Z1, la función de partición de una sola partícula en el campo, porque todas son independientes. Entonces, para calcular la función de partición necesitamos evaluar una integral. Y esa integral es sobre los grados de libertad del sistema. Entonces, los grados de libertad son los ángulos θ, φ y demás, y también los momentos lineales Px, Py y Pz. Entonces, este es el hamiltoniano completo del sistema, de la partícula. Tiene una parte translacional que tiene que ver con P cuadrada entre 2m. Esa parte es fácil. Tiene una parte rotacional que tiene que ver con la inercia rotacional, con el momentum angular elevado al cuadrado entre 2 veces la inercia rotacional. Y tiene la parte de interacción con el campo eléctrico, que es esto. Entonces, si queremos evaluar la función de partición, vamos a tener que evaluar una integral sobre e a la menos beta h. Ahora, cuando uno hace mecánica estadística, se da cuenta de que cuando las variables que aparecen aquí no aparecen acá, en esa función de partición, la exponencial se parte en diversas exponenciales que no comparten variables. Entonces, las variables que no están compartidas se pueden sacar, se pueden factorizar e integrar aparte de las otras variables que aparecen en la parte rotacional o en la parte de esta. Entonces, lo que se hace. Lo que se hace es que se apartan los grados de libertad translacionales y se calcula por separado la función de partición translacional, que termina siendo la función de partición del gas ideal. Entonces, esta parte que está acá, la parte translacional, da la contribución de gas ideal, y esa ya no la sabemos al derecho y al revés. Entonces, esa no nos interesa. La parte que nos interesa es la función de partición rotacional, y esa es la que vamos a discutir aquí. ¿Por qué nos interesa la función de partición rotacional? Pues porque si queremos calcular algo así como la polarización eléctrica, necesitamos calcular promedios, promedios sobre la componente Z del dipolo eléctrico. Y la componente Z es igual a mu por el coseno de teta, de manera que lo que necesitamos es conocer a la función de partición rotacional para calcular promedios como este, el valor promedio del ángulo coseno de teta. Entonces, por eso lo queremos hacer. Bueno, entonces, nuestro objetivo es calcular esta integral. Esta es la función de partición rotacional. Vamos a echarle un ojo. Primero que nada es adimensional, porque vamos a hacer integrales sobre un ángulo y un momentum angular. Cuando uno multiplica un momentum angular por un ángulo, pues lo que le sale son unidades de Joule segundo, ¿no? Son unidades de acción. Y para que esa cantidad sea adimensional, lo que hacemos es dividirla entre la constante de Planck al cuadrado. ¿Por qué? Porque hay dos ángulos y dos momentos angulares. Entonces, la dimensión de esta integral que está acá es Joule sobre segundo al cuadrado, y las dimensiones de eso no las quitamos con la constante de Planck elevada al cuadrado. Entonces, esto es adimensional. Y luego lo que dice aquí es que estamos trabajando en coordenadas esféricas, esencialmente. Entonces, los ángulos θ y φ varían entre 0 y pi, entre 0 a 2pi, y los momentos angulares clásicos pues pueden ser cualquier cosa entre 0 e infinito. Entonces, estos son todos los estados que puede tener la partícula en cuanto a momentum y orientación. Y lo que está acá pues, es el factor de Boltzmann, exponencial de menos beta, y luego aquí está la parte rotacional del hamiltoniano. Esto que está aquí es la energía cinética del sistema, que tiene que ver con el cuadrado del momentum angular en coordenadas esféricas y con el momentum, con la inercia rotacional I. Entonces, para cada molécula, para cada dipolo, uno tiene que medir la inercia rotacional, y ese es un parámetro, y tiene que formar esta cosa para integrarse. Y después viene este pedazo. Este pedazo es la interacción con el campo externo. Como es mu.e, pues ponemos la magnitud de mu, la magnitud de e y el coseno del ángulo que entre ellos forman. Entonces ya la hicimos. Pusimos el eje E, el eje de las zetas en la dirección de E, para que θ sea el ángulo polar. Y el ángulo phi es el ángulo azimutal que va desde 0 a 2pi en las coordenadas esféricas. Entonces, pues ese es como que el planteamiento del problema, y lo que sigue pues, es hacer trucos de álgebra para integrar esta cosa.
A lo mejor ya lo han hecho antes, a lo mejor no. Lo que hace uno con estas integrales es fijarse qué cosas no dependen de qué variables en el integrando. Entonces vamos a ver. Aquí tengo que integrar sobre teta, phi, p teta y p phi. ¿Hay alguna variable que no aparezca en el integrando? A ver, aquí está teta, esa sí aparece. Aquí está p phi, aquí está otra vez teta y aquí está p teta. Pero no aparece phi. Entonces puedo hacer la integral sobre d phi de manera bien barata, porque va a ser la integral de 0 a 2 pi de d phi. Y luego lo que está adentro son integrales anidadas. Lo más fácil es integrar primero sobre p phi y luego d teta y luego p teta. De esa manera se puede hacer la integral de manera razonable. Entonces ese es el truco. El truco es repartir todo lo integrando en integrales lo más independiente que podamos. Entonces hay una integral independiente sobre phi, hay una integral independiente sobre p teta y hay una integral anidada que depende tanto de teta como de phi y esa es la más pelona de todas. Bueno, esta pues es súper papas, ¿no? Da 2pi. Esta, ¿qué cara tiene? Tengo una variable elevada al cuadrado dentro de una exponencial, o sea, es una gaussiana. Y aquí tengo desde p teta, desde 0 hasta infinito. Esas, ¿cómo salen? Pues salen con los métodos que aprendimos en la teoría de los gases para evaluar gaussianas, ¿no? Desde 0 a infinito es la mitad desde menos infinito a infinito, y entonces la puedo calcular. Aquí está, es la mitad de la integral gaussiana de esa cosa que está acá, y pues la saco de una tabla, le pregunto a matemática a ver qué hago, pero el caso es que se puede calcular fácil, y entonces ya llevo dos de las integrales. Luego, me falta esta integral. ¿Qué tan difícil es integrar esta cosa? Vamos a ver. Dice, pues aquí yo mantengo teta fijo y estoy variando p phi. Entonces, lo que tengo ahí es otra gaussiana. Entonces, cuando hago esta integral, me sale una gaussiana que debo volver a integrar. Pero, ¿qué tan difícil es integrar esta cosa? Pues aquí tengo una raíz cuadrada del seno cuadrado de teta. Entonces, aquí me queda seno de teta. Tengo un montón de constantes que tengo que ir sacando de la integral y al final me queda que haga esta integral. ¿Esta integral cómo se hace? ¿Qué trucos me pueden decir para hacer integral? Tengo e a la beta mu e coseno de teta y abajo tengo seno de teta. ¿Qué es lo que puedo hacer? Hay ciertos trucos de estándares, ¿no? Es integrar por cambio de variable, integrar por partes, integrar por fracciones, ¿cómo se llama? Parciales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles de sus trucos estándares es el que se aplica aquí? Me parece que por cambio de variable quedaría más rápido, ¿no? Exacto. Si por definimos el argumento como x, entonces tenemos que hacer cambio de variable x y entonces como aquí dice coseno de teta, su derivada va a bajar como sen teta y eso va a completar la de x. Entonces, pues esa es la integral, se hace por el cambio de variable y al acabar el cambio de variable puedes obtener la función rotacional. Y en lo que queda, después de hacer todo ese tango, es dos veces el seno hiperbólico de beta mu e entre beta mu e. Entonces ya tengo la función de partición. Ahora, si yo tengo la función de partición y quiero calcular los momentos de la distribución, lo que tengo que hacer es derivar la función de partición respecto de lo que quiera calcular. Por ejemplo, si yo quiero calcular mu coseno de teta y aquí tengo esta función de acá, lo que necesito hacer es derivar la función de partición respecto de beta mu y de esa manera, cuando lo haga, me va a sacar este factor que está acá. ¿Por qué? Vean la definición. La función de partición rotacional es una integral que tiene mu por e coseno de teta. Si derivo respecto de e de la exponencial, va a bajar menos mu coseno de teta y beta, ¿no? Entonces, para jalar lo que yo quiera, pues simplemente ajusto lo que le pongo aquí enfrente y ya la hice. Entonces, esto ya es un procedimiento de álgebra. Si yo conozco lo que vale la z rotacional, pues pongo la constante y el otro pedazo,
El pedazo que tiene constantes no me interesa y lo único que me interesa es la dependencia logarítmica con esta combinación. Y ustedes trabajan con ella, es un cociente, lo dividen, hacen la regla de la cadena, lo que quieran, pero al final del día nos dice lo que vale mu coseno de teta. Bueno, eso lo hicimos aquí a mano. Matemática también lo puede hacer por ustedes. Ustedes escriben la z rotacional, y dicen hazme la derivada y les da el resultado que está acá. Bueno, aquí está calculándolo, ya tardó, pero aquí está. Dice, bueno, si yo te doy la z rotacional, calcula la derivada del logaritmo de esto respecto del campo eléctrico y divídelo entre 1 entre beta. Y al final, acuérdate que beta es 1 entre kbt. Entonces, si hacemos todo este circo, lo que nos queda es el resultado que está acá. Mu que multiplica a la cotangente hiperbólica de esta chiva que está acá. El último pedazo, la mu aparece tanto arriba como abajo y por eso se cancela. Entonces, nos quedó esto que está acá. ¿Y esto qué facha tiene? Bueno, esto que tenemos aquí es la polarización eléctrica. Así como está, se ve un poco fea. Dice, la polarización eléctrica depende de la densidad de los dipolos, depende del momento dipolar y depende de esta combinación exótica de una cotangente hiperbólica. Pero otra vez, lo que uno puede notar es que este grupo dimensional que está acá tiene la cara de una energía entre una energía. Mu por E es una energía dieléctrica y KBT es una energía térmica. Entonces, vamos a agarrar nuestra XE como el cociente de esas dos cosas, la energía dieléctrica dividida entre la energía térmica. Y entonces nuestra polarización ya se ve más decente. Dice, la polarización es una constante que tiene que ver con la densidad de dipolo eléctrico multiplicada por esta función adimensional. Esta función adimensional tiene un nombre, se llama la función de Langevin, por el físico francés Pierre Langevin, que la estudió antes. Y esta función de Langevin, pues tiene esta facha, ¿no? Es el cotangente hiperbola de x menos 1 entre x. ¿Y eso cómo se ve? Bueno, pues lo que hay que hacer es estudiar la función de Langevin. Bueno, aquí está un dibujo de la función de Langevin. La función de Langevin nos dice cómo es la polarización en términos del máximo que puede alcanzar la polarización y dividido como argumento de ese grupo dimensional. ¿Qué tanta energía dieléctrica hay en relación a la temperatura KBT? Y la curva roja nos dice qué es lo que pasa. Cuando tenemos cero campo E, si no hay campo eléctrico aplicado, la polarización vale cero. A medida que ustedes aumentan el valor del campo eléctrico, la polarización empieza a aumentar. Y al principio crece casi linealmente. Pero después, si el campo eléctrico se vuelve muy grande, la curva abandona el comportamiento lineal y se satura. ¿A qué se satura? Pues al valor máximo de la polarización. Dice, si todos los dipolos estuvieran perfectamente alineados, si el campo eléctrico fuera tan intenso que los alinea a todos, entonces lo que yo tendría sería el máximo de la polarización. ¿Cuántos dipolos por unidad de volumen hay? Multiplicados por cuánto tiene de dipolo eléctrico cada uno de ellos. Y esa sería mi polarización eléctrica. Entonces, esta curva también se ve igual si el campo eléctrico lo aplico en la dirección opuesta. Si en lugar de aplicarlo en la dirección más z, lo aplico en menos z, pues se polarizan, pero al revés. Entonces, esta función de Langevin nos da el comportamiento esperado, cualitativamente correcto, de lo que queremos. Si el campo eléctrico es tan grande que alinea todos los dieléctricos, pues se va a saturar y la polarización va a alcanzar su máximo. Usted decida en qué dirección quiere apuntar el campo eléctrico, si para allá o para allá, y la polarización eléctrica va a apuntar en la misma dirección que usted aplique el campo. Si lo aplica hacia el frente, pues se van a polarizar hacia allá. Si lo aplica hacia atrás, los dipolos se van a polarizar hacia atrás. Y eso es todo. Bueno, en termodinámica dijeron, bueno, ¿qué le pasa a esta cosa cuando el campo es suficientemente chiquito? Entonces, la polarización es proporcional al campo eléctrico aplicado. ¿Y eso cómo se llama? Pues la susceptibilidad eléctrica, ¿no? Entonces, vemos que un material dieléctrico, formado por pequeños dipolos eléctricos que no interactúan entre sí, tiene un valor especial de su susceptibilidad eléctrica. Y aquí está.
Y es bueno, si yo agarro la función de Langevin y la desarrollo en serie, su desarrollo en serie tiene esta facha. A ver, dice, tiene un polo. El polo en el origen es 1 entre x. Y después tiene una parte regular, x entre 3 menos x cúbica entre 45 y más cosas. Entonces, la cotangente hiperbólica por sí sola tiene un polo en el origen. La función de Langevin es nada más la parte sin el polo de la cotangente hiperbólica. Y entonces, ¿cómo se ve para x chiquitas? Pues se ve como una recta, la recta 1/3 de x. Esa curva que está acá es la recta 1/3 de x. Y se ve que para valores chiquitos del grupo X, para valores chiquitos del campo, funciona re bien. Entonces, si estamos a campos muy chiquitos, pues tenemos el valor exacto de la susceptibilidad G, ¿no? La manera en cómo hace esto en electromagnetismo es que dicen que el coeficiente tiene unidades de epsilon 0 por G, y entonces definen la G de esta manera, y aquí está calculada la susceptibilidad eléctrica del material. Calculada, no está medida por termodinámica. Entonces es un resultado, otra vez, como el de la constante de Stefan Boltzmann, en donde ustedes hacen un modelo microscópico de la materia y salen del otro lado con las propiedades termodinámicas del sistema sin tener que medirlas. Bueno, entonces, ¿qué cosa tiene de interesante esto? Pues que esta cosa también cumple con la famosa ley de Curie. La ley de Curie dice que a medida que cambia la temperatura, la susceptibilidad cambia. La ley de Curie dice que la susceptibilidad es igual a una constante sobre la temperatura, y pues aquí se ve que sí. Aquí tengo la densidad de dipolo, tengo el dipolo al cuadrado, 3 veces ¿cómo se llama? La epsilon cero y la constante de Boltzmann, y todo eso es la constante de Curie. Entonces, pues ok, sale. Con eso ya puedo agarrarme y escribir cosas como que la polarización es igual a epsilon cero por la constante dieléctrica menos 1 y salir del otro lado escribiendo quién es la constante dieléctrica. Bueno, esto también se puede hacer al revés. Si uno mide la constante dieléctrica de los materiales a distintas temperaturas, le sale una recta. Y la pendiente está hecha de cosas que se pueden medir, como la densidad de dipolo, constantes universales, y lo que aparece aquí es el dipolo molecular de las cosas. Entonces, si nosotros pudiéramos agarrar un gas muy diluido e hiciéramos este experimento para medir la constante dieléctrica, podríamos medir el dipolo molecular de las moléculas. Y eso se hace y la gente puede identificar cuánto valen las cosas. Aquí está un valor convencional de device, que es igual a 6.17 por 10 a la menos 30 coulomb-metro, que a los químicos les gusta para reportar sus resultados experimentales. Y en esas unidades, el debye, las cosas tienen un orden del 1 a 10 device. Por eso usan el debye como unidad molecular de dipolo eléctrico. Entonces, esa es la historia. La parte más interesante de la historia es cuando nosotros tenemos unos momentos eléctricos y no hay campo, no se polarizan, no se ordenan. Cada quien apunta en la dirección que quiere y en promedio pues no vemos ningún dipolo eléctrico. Pero a medida que aumentamos el campo eléctrico, la energía electrostática en relación a la energía térmica, los dipolos eléctricos empiezan a ordenarse y ordenarse y ordenarse. Al principio lo hacen de manera lineal, proporcional a ese grupo μe entre KBT. Pero después, si el campo se vuelve suficientemente intenso, entonces va a llegar un momento en que todos van a estar alineados y ya no puedo polarizarlos más que a todos. Se llega a un máximo, que es el máximo de saturación de la polarización. Entonces, ese es el mensaje. Entonces, pensando eso, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué va a ocurrir si en lugar de considerar dipolos eléctricos, consideramos dipolos magnéticos? A ver, ¿quién me contesta eso? ¿Qué esperan que pase? Si en lugar de usar dipolos eléctricos que no interactúan entre sí, agarramos dipolos magnéticos en presencia de un campo magnético externo. A ver, ¿quién me dice? Pues yo creería que va a pasar más o menos lo mismo. Exactamente, ¿no?
Decir, a ver, tengo un sistema de partículas que se pueden alinear. Estas cosas les gusta alinearse con el campo magnético. Entonces, cuando ponga un campo magnético, la energía de interacción magnética va a competir con la energía característica térmica. Va a aparecer un grupo dimensional donde diga, tengo cierta energía magnética dividido entre KBT. Y si ese grupo dimensional es muy grande, entonces todos los dipolos magnéticos, todos los momentos magnéticos, se van a alinear en la dirección del campo aplicado. Y si no pongo nada, entonces van a estar desordenados. Esa es la fase paramagnética. Y lo que esperaríamos es que todo esto se repita. Entonces, pues vamos a ver. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El único pero que le podemos poner es que los dipolos magnéticos de las moléculas están asociados, son proporcionales al momentum angular de esas cosas, de los electrones. Entonces, si el origen de los dipolos magnéticos es el momentum angular de los electrones, tenemos un problema, porque los dipolos magnéticos de los electrones pueden estar cuantizados. Y si están cuantizados, ¿puedo repetir el caso clásico? No, tengo que volver a calcular la función de partición, pero cuánticamente. Entonces vamos a ver, ¿a qué se repite? Dice, vamos a empezar con partículas que tienen momentos magnéticos independientes. Eso es igual que el caso anterior. Luego decir que vamos a poner a esos dipolos magnéticos, a estos momentos magnéticos, en un campo H externo. Entonces, la energía asociada a la interacción de los dipolos magnéticos con el campo magnético tiene casi la misma facha, ¿no? Es menos mu por H. Mu es el momento magnético. Entonces, ahora en lugar de hablar de polarización, vamos a hablar de magnetización. Entonces, la magnetización va a ser el número de momentos magnéticos que tengo ahí multiplicados por el valor promedio de la componente Z de sus dipolos magnéticos. Entonces, otra vez voy a estar interesado en calcular el promedio de coseno de teta. Y entonces, si las cosas fueran clásicas, pues básicamente es el mismo cálculo. Ahora, pues lo que sabemos es que el único pedazo que nos va a interesar, porque todos los demás dan constantes que no nos interesan, es la parte rotacional que tiene que ver con esto que está acá. Ujú. Entonces, cuando hagamos estas integrales, nos vuelve a salir el mismo tipo de resultado. Y cuando hacemos el cálculo para el coseno de teta, nos sale una cosa como estas. ¿Y esta cosa qué es? Esto que sale aquí es otra vez la función de Langevin. Entonces, si estamos en un caso clásico, nos va a salir de nuevo la función de Langevin y la magnetización y la susceptibilidad van a salir otra vez de la función de Langevin. Aquí está la susceptibilidad. La susceptibilidad es la derivada de la magnetización con respecto al campo. Entonces, en estas variables, lo que tengo que hacer es calcular la derivada con respecto de x, de L de x, y luego que tengo que multiplicar por esta cosa que está acá. Entonces, es lo que me dice. Mira, la susceptibilidad también va a tener una facha que está dada por la función de Langevin. ¿Y eso cómo se ve? Bueno, pues vamos a hacer gráficas. Aquí está otra vez pintada la función de Langevin en rojo. Aquí ahora el grupo dimensional X es el momentum magnético multiplicado por el campo magnético H dividido entre KBT. Antes decía E, básicamente es lo mismo. Y aquí tengo la magnetización dividida entre el valor máximo de la magnetización que puedo alcanzar. Si todos los dipolos están apuntando en la misma dirección, lo que puedo tener de máximo de magnetización es n veces el momento de uno de ellos. Entonces, la historia es la misma. Dice, si no tienes campo externo aplicado, no vas a ver ninguna magnetización. No se va a ordenar el sistema, cada quien va a estar como quiera. Si empiezas a aumentar poquito a poquito el campo, inicialmente la magnetización crece de manera proporcional al campo aplicado, porque en esta parte la función de Langevin crece linealmente. Pero si te pasas de lanza y esta X vuelve a hacerse muy grande, entonces lo que vas a observar es que se satura. Y luego, lo que está escrito aquí, lo que está dibujado con línea punteada es la derivada de la función de Langevin. Esa derivada es proporcional a la susceptibilidad.
Y entonces lo que tenemos ahí en rayado es una gráfica de la susceptibilidad magnética. ¿Cuándo es máxima la susceptibilidad? A campo cero. ¿Cuándo es mínima la susceptibilidad? Cuando el campo es muy grande. ¿Por qué? Si el campo es cero, entonces la susceptibilidad es grande, pues porque con un campo chiquito puedo provocar que algunos se acomoden y eso es un gran cambio respecto de cero. Pero cuando ya están prácticamente todos alineados y yo le pongo un campo de 9 teslas o de 50 teslas, ya no le interesa, ya no responde, porque ya todos están magnetizados, ya no va a haber ningún cambio en la magnetización. En esta parte de acá, la pendiente de la magnetización con respecto a X es prácticamente cero. En este punto es donde tiene la máxima pendiente y después solamente puede disminuir. Es lo que dice esta figura. Ujú. Si alguien nos pidiera hacer un cálculo rápido de cuánto vale aquí la susceptibilidad, pues lo que hace uno es desarrollar la función de Langevin, leer el resultado y escribir lo que es la susceptibilidad. Esa es la misma figura que antes. Y aquí está escrita la susceptibilidad. Tan tan. ¿Obedece la ley de Curie esto? ¿Va como 1 entre T? Sí, ahí está la ley de Curie. Entonces, una vez más, con este cálculo, otra vez clásicamente encuentran lo mismo. Pero ¿qué tal si el cálculo no es clásico? ¿Qué tal si tenemos que en lugar de hacer un integral, hacer una suma? Si tenemos que hacer una suma, entonces no tenemos que volver a hacer todas las integrales sobre todos los valores de θ y φ, porque en este caso la descripción es decir, bueno, en realidad nada más hay 2j más 1 estados de momentum angular. Y entonces, pues lo que me sale aquí es este resultado que está acá. Después de hacer todas las sumas, ahora no hay que ser integrales, para calcular la función de partición, lo que le sale es una nueva función, esta función b de x. Esta nueva función b de x es una cotangente hiperbólica. Cuando ustedes estaban haciendo ejercicios de sistemas ¿cómo se llama? Con partículas independientes, uno de los ejercicios era hacer esto. Calcular la función de partición para un sistema que tenía 2j más 1 estados. Y lo que sale es esta diferencia de cotangentes hiperbólicas. Bueno, esta cotangente hiperbólica tiene un nombre, se llama la función de Brillouin, por el físico Brillouin que lo estudió en el caso cuántico. Bueno, entonces, si es clásico, es la función de Langevin, un francés muerto. Si es un, ¿cómo se llama? Caso cuántico, entonces la función de Brillouin, difícil porque también es francés y ya tampoco está con nosotros. Entonces el chiste es acordarse, caso clásico, Langevin, caso cuántico, Brillouin. Y la función de Brillouin no es tan simple como la otra. Aquí está. Pero también tiene cierta característica. La función de Brillouin también depende de la X, el mismo grupo adimensional que antes. Esta X es un grupo nuevo, y aquí está, JMB por H entre KBT. Ok, esa es la función de Brillouin y ese es su argumento. Entonces, en términos de su argumento adimensional, la función de Brillouin se parece a lo que hace la función de Langevin, pero no es exactamente lo mismo. ¿Qué le notan a la función de Brillouin respecto de Langevin? ¿Se satura o no se satura? Sí se saturan. Sí se satura. Y eso quiere decir que también en el caso cuántico, en algún sentido, los dipolos magnéticos están ordenados cuando el campo externo que se les impone es muy alto. Pero ¿qué le pasa? ¿Se satura más rápido o más lento? Más rápido. Se satura más rápido. Más rápidamente todos los dipolos se dan cuenta que tienen que alinearse. Una manera así analógica de pensar, porque es así pensada así como si los objetos fueran clásicos, es decir, bueno, yo tengo aún que poner a mis espines en un cierto estado de energía, en un cierto estado cuántico. Si estuviera en el caso clásico, pues podría ver que hay un titipuchal de estados, ¿no? Desde aquí hasta allá arriba. Y entonces, a medida que yo quiera treparlos en la escalera, siempre los voy a poner en la escalera que yo quiera. Entonces, como que es más difícil que todos terminen alineados perfectamente que cuando nada más tengo unos poquitos peldaños en la escalera. Si tengo unos poquitos peldaños en la escalera y le empiezo a decir que se tienen que ordenar, pues rápidamente todos se ordenan en la dirección que yo quiero, pero ya no hay más a dónde ir.
Entonces, la curva azul podemos ver que se satura más rápido. Y también lo podemos notar en la susceptibilidad. El pico de la función de Brillouin es más rápido, ¿no? O sea, tiene una susceptibilidad mayor que si lo estuvieras calculando clásicamente. Entonces, pues eso es. Entonces, en repaso, ¿qué es lo que pasa cuando estudiamos sistemas que no interactúan? Cuando la temperatura es muy alta o el campo magnético es muy chiquito, como finalmente depende del cociente de la energía magnética y la energía térmica, si cualquiera de esas dos cosas pasan, si el campo es muy chiquito o la temperatura es muy alta, entonces el sistema no se ordena, no está magnetizado. Cada momento magnético apunta en la dirección que se le pega a su gana o está en el estado que quiere y a final de cuentas, pues no contribuyen a la polarización. Pero si uno aumenta mucho el campo o baja mucho la temperatura, entonces los dipolos se dan cuenta que les conviene alinearse todos con el campo externo y eventualmente se saturan y llegan a la máxima polarización posible. Y eso es el resultado que tenemos. Entonces eso es así como que el background, ¿no? Esa es la fase paramagnética. Pero ese es lo que obtuvimos cuando los momentos magnéticos no pueden interactuar entre sí. Pero piensen en un sistema que no es un gas, sino una cosa como un imán, donde los átomos del hierro, del metal, están sumamente cerca. Si los átomos de hierro del metal están sumamente cerca, ¿ustedes creen que todavía sea una buena aproximación decir que un momento magnético, un spin, no interactúa con el spin del otro que está al lado? Porque todo eso que dijimos es para partículas que no interactúan. Y como un gas ideal, pues un gas paramagnético puede ser un buen ejemplo. Spines que están tan separados que la interacción entre ellos no pela. Pero ahora tenemos un material denso, un sólido, un imán sólido. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sea una buena idea todavía decir que los espines son independientes, que no interactúan entre sí? ¿Un dipolo magnético genera un campo magnético a su alrededor? Sí. Entonces, si tengo un dipolo magnético y enfrente tengo otro dipolo magnético, entre ellos debe haber una energía de interacción. Y si quiero modelar un imán, entonces ya no puedo decir que son independientes. Eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer una pausa aquí porque vamos a dar el salto y vamos a ver cómo modelar esa interacción y qué consecuencias tiene para los ferromagnetos. Ahora, cualitativamente ustedes ya saben lo que pasa. A diferencia de los paramagnetos, puedo tener magnetización en un imán cuando no hay campo externo, cuando el campo externo es cero. Sí, Sí, pues eso es un imán, ¿no? ¿Qué pasa si agarro un imán y lo caliento demasiado? se desmagnetiza. Se desmagnetiza. Entonces, lo que queremos hacer es tener un modelo de ferromagnetos que expliquen que dependiendo de la temperatura, el material puede estar organizado y tener una magnetización a pesar de que no hay un campo externo. Y a otras temperaturas, si la temperatura se eleva mucho, entonces eso no es posible y el material se desordena y pierde su magnetización intrínseca. Ahora, para magnetizarlo, alguien tiene que venir y ponerle un campo externo. Es un paramagneto. El hierro que no está magnetizado se comporta paramagnéticamente y el hierro que sí está magnetizado hace cosas diferentes. Después nos peleamos sobre los dominios demás, pero ahorita vamos a empezar así. Entonces, nuestro misterio es, ¿cómo es posible que las interacciones entre los dipolos magnéticos de un material ferromagnético sean capaces de ordenarse a pesar de que no hay un campo externo? Y lo que vamos a decir es que son las interacciones entre ellos los que mantienen a todo el sistema ordenadito. ¿Vale? Entonces es lo que queremos hacer. Y para verlo, vamos a tener que modelar la interacción entre las cosas y después hacer modelos de cómo calcular las funciones termodinámicas cuando sí hay interacción. Como en el caso de los gases, decíamos, bueno, cuando no hay interacción, la cosa es bien fácil, sale un gas ideal. Y si es cuántico, pues sale un gas de Fermi, un gas de Bose, pero pues hasta ahí queda.
Pero cuando tengo interacción, entonces las cosas se complican. Y en el caso de la función de Mayer, pues dices, bueno, en el peor de los casos tengo que hacer como una serie virial y si no, tengo que inventarme otras teorías. Nosotros vamos a hacer ahora el análisis diciendo, bueno, ahora no son funciones tipo Lennard-Jones ni Poisson cuadrado, sino son el tipo de interacciones entre los espines que están cerca en un material ferromagnético. Vamos a verlo. Aquí tengo una marimba, así que al rato yo creo que les cobramos porque se están anunciando y no deberían anunciarse sin permiso, sin pagarnos una lana. Bueno, aquí vamos a utilizar un poco de mecánica cuántica. A ver, levanten la mano los que sí ya llevaron mecánica cuántica. Si no, nada más vamos a tener que hacer un panorama rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, son casi todos, pero no todos. Bueno, entonces vamos a hacer la adaptación pertinente. A ver. Ok. Son estudiantes de otro curso diciendo que ya están con una presentación que necesitan hacer. Ya está lista. Bueno, entonces, aquí ahora cambiamos de notas. Estas es las notas número 2, ferromagnetismo. Y lo primero que viene es, bueno, ¿y cómo modelo la interacción entre esos espines? La manera de hacerlo es cuántica. Si lo intentan hacer de manera clásica, les sale que les da 0. Entonces, para que salgan las cosas, necesitan hacerlo cuánticamente. Bueno, entonces vamos a decir que tenemos un sistema formado por núcleos y electrones, por ejemplo, de hidrógeno, un átomo de hidrógeno. No es que el hidrógeno vaya a ser magnético, no es suficientemente intensa la interacción, pero nos sirve para explicar lo que pasa. Entonces, para resolver el problema de estos átomos, necesito tomar en cuenta el hamiltoniano sin interacción y después el hamiltoniano de interacción. A ver si esta cosa se ve bien aquí. Ojalá tengo que hacer un poco más grande. A ver si así se ve mejor. El hamiltoniano de interacción tiene que ver con el operador de energía cinética de la partícula 1. Son las coordenadas espaciales, las que tenemos que derivar aquí de la partícula 1. Y aquí están derivadas respecto de las coordenadas espaciales de la partícula 2. Y todo esto que está acá es la energía cinética. Después, tengo que poner el electrón 1 está interactuando con el núcleo 1 y que el electrón 2 está interactuando con el núcleo 2. Entonces, cada átomo lleva su electrón y cada átomo tengo que resolver una ecuación para la partícula 1 y otro para la partícula 2, porque estas ecuaciones se desacoplan. Nada más tiene un pedazo que tiene coordenadas 1, este pedazo tiene coordenadas 2 y eso se puede resolver separando variables. El problema es cuando tenemos al electrón de la partícula 1 interactuando con el otro electrón o con el protón del otro átomo. Entonces, pues aquí está, dice. Digamos que tenemos los núcleos A y B. Entonces, en la parte de interacción del sistema completo, tengo que poner la parte electrostática en que los dos núcleos interactúan a una distancia RAB. Y luego tengo que poner la interacción electrostática entre los dos electrones y luego tengo que poner la interacción electrostática entre un núcleo A y el electrón 1 del otro lado y tengo que poner la interacción electrostática del electrón 2, pero con el núcleo que está en el otro lado. Entonces, este es el tipo de cosas que le gusta hacer la gente que hace mecánica cuántica y es el tipo de cosas que dificulta los cálculos. Pero la parte más divertida de esto es la siguiente. Eso que está allí es la parte espacial. Y si los electrones no fueran fermiones, todo sería súper tranquilo. Pero hay un problema. ¿Se acuerdan de que necesitamos funciones de onda que sean absolutamente antisimétricas respecto al intercambio de partículas? Entonces, aparte de tomar en cuenta el estado de coordenadas espaciales, tenemos que tomar en cuenta el spin de las funciones de onda. Entonces, cuando uno hace eso, tiene que hacer superposiciones.
Aquí está las superposiciones de la parte espacial de las funciones de onda. Y la energía más o menos depende de estas cosas que están acá. Cuando uno termina de hacer todo este relajo, resulta que hay un montón de integrales raras que hay que hacer. Esta es una de las integrales raras que hay que hacer debido a ese intercambio de electrones, porque nunca puedes estar seguro de si tu electrón es mi electrón o si mi electrón es tu electrón o al revés. Entonces, cuando uno hace mecánica cuántica, tiene que tomar en cuenta la posibilidad de que haya intercambio de partículas. Y ese intercambio de partículas introduce una constante que se llama la constante de intercambio. Esa constante de intercambio viene del hecho de que aparte de la parte espacial, también hay una parte de spin que hay que tomar en cuenta. Y cuando se hacen todas esas cuentas, la energía de interacción entre los spines tiene esta facha. Hay una interacción que depende de si los spines están alineados o no. Aquí dice el spin en el átomo A y el spin en el átomo B van a interactuar. Aquí dice que la energía no es la misma si los dos spines están en la misma dirección que si están en direcciones opuestas. Ok, así como está escrita, se ve bien horrible porque tiene una constante y luego otra constante y luego otra constante y luego vienen los spines. Dice, bueno, pero miren, esos dos pedazos que están arriba son una constante. Como los dos primeros no dependen de los spines, pues es otra energía más que puedo mandar al estado base. Y entonces a Dirac se le ocurrió la idea de que era mucho más razonable ver qué es lo que pasaba cuando nada más tomábamos al siguiente hamiltoniano como la interacción entre los spines. Si ustedes reescriben las cosas, uno puede escribir esta constante JB que multiplica a los spines que están acá. Ok, está bien. Quiero que le echen un ojo a esto que está aquí escrito y lo comparen contra lo que teníamos antes. A ver, aquí está la parte de polarización y aquí está la energía magnética. Déjenme agarrar esto. Esto que está acá es la interacción entre spines. Esto que está acá es la interacción entre un momento magnético que es proporcional al spin y un campo magnético externo. ¿Qué le notan de parecido o de diferente? Y tienen de parecido el signo menos y tienen de un producto punto. En producto punto. Si nosotros quisiéramos forzar la analogía, podríamos decir, bueno, es que mira, el spin genera un cierto campo intrínseco, como si fuera una H chiquita, que le está pegando, que le está diciendo al otro spin que te alinees conmigo. Es como decir, si yo soy un magneto pequeñito, pues entonces tengo mi propia interacción con otro magneto que le está diciendo, ven y pégate como yo te estoy diciendo, ¿no? Entonces, no es lo mismo, porque esta cosa que está acá no es un campo externo, es el valor del spin del otro átomo. Y esto que está acá es el spin del átomo que está vecino. Entonces, lo que dice Heisenberg es, bueno, no es lo mismo, pero se parece a que uno de los dos spines interactuara con el otro spin y le dijera que se tiene que alinear con él. Dependiendo del signo de la J esta, pues van a hacer decir tú alíñate en la misma dirección que yo o alíñate en la dirección opuesta. Si la J es positiva, ¿qué es lo favorable? Que estemos los dos en la misma dirección o en direcciones opuestas. Si la J es positiva, ¿de qué manera puedo minimizar la energía total? Si el producto punto es positivo, entonces la energía sale negativa. Pero si el producto punto es negativo, entonces la energía sale positiva. Entonces, ¿qué conviene más? ¿Energía positiva o energía negativa?
Negativa. Y para que sea negativa, con una J positiva, ¿cómo tienen que estar los espines? ¿Alineados o antialineados? Alineados. Alineados. Entonces, en nuestros modelos del ferromagnetismo, vamos a necesitar poner esa J como positiva. Hay también materiales antiferromagnéticos, en donde un espín está para arriba y el otro para abajo, y el siguiente otra vez está para arriba y el otro para abajo, y el siguiente para arriba y para abajo. Esos materiales se llaman antiferromagnéticos. Para estudiar un antiferromagnético tendríamos que cambiarle el signo a la J para que sea negativa, y entonces lo que pasaría es decir al revés. Los espines quieren estar en direcciones opuestas. Y una manera de hacerlo es creando orden antiferromagnético. Bueno, ok. Entonces vamos a poner nombre a las cosas para que ya puedan ir a las fiestas de grandes. Este hamiltoniano de interacción entre espines es el modelo de Heisenberg. Ese que está acá es el modelo de interacción de Heisenberg. Entonces Heisenberg estudió modelos donde esto es lo que pasaba y quería estudiar qué tenían del otro lado, ¿no? Si podía encontrar ferromagnetos y esas cosas. Pero bueno, resulta que el modelo de Heisenberg es relativamente difícil de entender. Entonces la gente trata de hacer modelos simplificados. Un modelo súper famoso es el modelo de Ising. El modelo, bueno, Ising era un estudiante de posgrado y su asesor le encargó que estudiara los ferromagnetos. Y bueno, Ising dijo, bueno, esto está muy difícil, así que lo que vamos a hacer es simplificar el modelo. Yo voy a tener un titipuchal de átomos, ¿no? En una red, como si fueran en un tablero de ajedrez. Entonces, lo que se le ocurrió a Ising es decir, bueno, estos son vectores, pero pues yo puedo tener mejor, como los tableros de ajedrez, espines que estén para arriba o hacia abajo, ¿no? Casillas blancas o casillas negras. Entonces, en lugar de tener que vivir con este producto punto y calcular el promedio, voy a agarrar simplemente dos escalares, +1 y -1. Si es +1, es que la casilla es blanca y el spin va para arriba. Y si es -1, es que la casilla es negra y significa que el spin va para abajo. Y entonces es un modelo diferente, más sencillo, en donde no tengo que hacer productos puntos. Lo único que tengo que hacer es multiplicar estos valores de los espines de +1 o -1. Todos estos son un montón. Entonces tengo que sumar sobre todas las parejas de vecinos que interactúan. Entonces dijo, bueno, vamos a poner que los vecinos que interactúan nada más son el que veo adelante, el que está atrás, a mi derecha y a mi izquierda, ¿no? Como camina, ¿cómo se llama? Una torre en el ajedrez, un solo paso. Y los que están en las esquinas, esos no los veo porque nada más quiero ver a los primeros vecinos. Entonces, de toda la complejidad que tenía el modelo de Heisenberg, Ising la redujo a estas reglas tan chiquitas que están acá. Entonces, déjenme ponerles acá un dibujo de un modelo de Ising. Aquí está el modelo de Ising. Ahí está el tablero, ahí hay espines blancos y negros, y esa es una configuración que podría tener el sistema. ¿Cuánta energía tiene? Pues para calcular la energía de esa configuración, lo que tengo que hacer es fijarme, bueno, este está interactuando con el de la derecha, con el de la izquierda, el de arriba y el de abajo. Y entonces, con el de la derecha somos distintos, es el producto de +1 por -1, da -1. Y con el de otro somos distintos, ese también da -1. Con el de la izquierda somos iguales, entonces da +1. Y con el de abajo da -1. Entonces, con mis amigos tengo -1, -1, -1, +1, y el resultado es -2. Entonces, este spin con estos cuates está contribuyendo a la energía con -2. Y hago eso para todos los spines que están acá con sus vecinos y sumo el total, como dice acá, y es mi hamiltoniano. Entonces, ok, eso es lo que hay que hacer. ¿Lo puedo complicar? Sí, lo puedo complicar. Le puedo poner un campo externo para que esta cosa sea el efecto paramagnético. El efecto paramagnético es que yo puedo multiplicar el valor del H por el valor del spin y así se va a alinear con el campo magnético. Ok, bueno pues, ese es el modelo de Ising. Aquí tengo la constante de acoplamiento J, se llama así, constante de acoplamiento, porque acopla los espines SI y SJ, y aquí tengo el campo externo con los espines. ¿Y ahora qué? Pues lo que tengo que hacer es ver qué me dice la mecánica estadística con esto. Bueno, una manera de verlo es hacer una simulación por computadora. Y aquí está la simulación corriendo. Esta es una simulación en donde el parámetro de acoplamiento J dividido entre la temperatura es negativo.
y lo que vemos es orden antiferromagnético. Vamos a subirle la galleta, vamos a volverlo a poner, y en este caso, cuando el valor de J entre T es positivo, vamos a volverlo a correr, lo que yo veo es que empieza a haber regiones donde los espines apuntan en la misma dirección. ¿Y eso qué es? Si tengo todos los espines apuntando en una dirección, eso significa que ahí hay magnetización. Claro, aquí hay magnetización positiva y en los lugares donde están, bueno, creo que había dicho que los blancos eran positivos. En las regiones donde está blanco, en esta isla hay magnetización positiva hacia arriba y en esas regiones donde está en negro tengo magnetización negativa hacia abajo. O sea, tengo dos fases en coexistencia. Tengo una fase que tiene magnetización positiva, la fase blanca, en coexistencia con una fase que tiene magnetización negativa, la fase negra. Bueno, pues eso es lo que dice esta simulación. Dice que si echo a volar esta simulación, esta cosa se ordenará a esa temperatura. ¿Y qué pasa si aumento mucho, mucho el parámetro de acoplamiento? Si aumento mucho, mucho el parámetro de acoplamiento y lo echo a volar, entonces el sistema se da cuenta que tiene que ordenarse y alcanzamos valores de magnetización muy altos. El dibujo que está acá es un dibujo de la magnetización como función del tiempo. Entonces dice, si tú le das a este sistema suficientemente tiempo, pues esta cosa se está ordenando y ordenando y ordenando hasta que llega a situaciones como estas. Entonces se ve que el modelo de Ising como modelo no está tan loco. Predice que dependiendo de la temperatura, tú puedes tener fases ordenadas, como esta, o fases desordenadas, como esta. El modelo de Ising, como está aquí, presenta una transición de fase. Entonces, como que sí vale la pena estudiarlo. Bien, preguntas hasta ahora con el famoso modelo de Ising. ¿Alguna vez habían visto este modelo de Ising en los seminarios o algo así? No. ¿No? Bueno, yo lo había escuchado nombrar en mi clase de física computacional, pero nunca lo hicimos. Okay. Bueno, esta es una simulación de esas. De hecho, yo en computacional sí lo hice el modelo de Ising, sí lo hicimos. Okay. Ahora lo vamos a hacer analíticamente, vemos qué se puede hacer con él. Lo más interesante del modelo de Ising es que es un modelo que tiene una transición de fase. Digo, es un modelo súper, súper sencillo, de juguete, pero tiene una transición de fase adentro. Entonces, lo que queremos estudiar es, bueno, ¿y cómo le puedo acceder a entender esa transición de fase? Y ahorita vamos a describir maneras aproximadas de hacerlo. El modelo de Ising, el que hizo verdaderamente Ising, lo calculó en una dimensión. Y él, utilizando métodos que luego se utilizan en otras cosas, demostró que en una dimensión no hay transición de fase. Entonces, cuando su asesor le vio el resultado, dijo, no, pues este modelo de Ising es una porquería. Queríamos sacar una transición de fase y en una dimensión que es cuando se puede resolver, no tiene nada. Entonces, bueno, pues ahí está, lo dejaron. Pero no se quedó allí. En dos dimensiones, otro físico famoso, Onsager, logró calcular analíticamente la función de partición y demostró exactamente que en dos dimensiones sí había transición de fase, como están viendo aquí. Entonces ya la gente como que respondió, a ver, eso está interesante. Dice, tengo un modelo que en una dimensión no tiene transición de fase, pero en dos dimensiones sí, y se puede calcular exactamente. No, ni siquiera necesito una simulación. Ok, entonces como que la gente prestó atención. La gente ha estado tratando de reencontrar soluciones analíticas del modelo de Ising en tres dimensiones, pero nadie ha encontrado una. No sabemos si no existe o si simplemente no sabemos suficientes matemáticas. Pero el caso es que se pueden hacer simulaciones. Y en tres dimensiones sí tiene transición de fase y también en 4 y en 5 y en 10. Eso también se puede estudiar. Y sí, en cualquier dimensión por encima de 1 sí tiene transición de fase. Entonces la gente empezó a gustarle eso, ¿no? Y mira, dependiendo de las dimensiones en que trabajas, va a tener transición de fase o no. Ok, bueno, pues el único caso, bueno, los dos casos analíticos que se conocen de la función de partición del modelo de Ising son en una dimensión y en dos dimensiones.
pero son lo suficientemente distintos como para que le pongan interés a seguir estudiándolo en más dimensiones. Bueno, vamos a continuarle. Aquí está el dibujito del modelo de Ising ilustrando lo que pasa. Nosotros vamos a entender qué es lo que está ocurriendo. En estos negocios, lo que se necesita es tener alguna manera de medir el orden del sistema. Y aquí está escrito: la magnetización es el valor promedio de los espines. Ustedes calculen todos los blancos como +1 y todos los negros como -1, súmelos, divídelos entre el total de espines y eso es la magnetización. Entonces, cuando hay tantos espines para arriba como espines para abajo, el promedio da 0. Cuando hay una gran mayoría de espines hacia arriba, el promedio da positivo. Cuando hay una gran mayoría de espines hacia abajo, la magnetización da negativo. Entonces, esta magnetización es una cantidad que a los físicos modernos les gusta describir como un parámetro de orden. Es un número que cuando vale 0, el sistema está desordenado. Y cuando es distinto de 0, tenemos una fase ordenada. Por eso se llama parámetro de orden. El parámetro de orden más sencillo de los que hay es este, la magnetización. Hay muchos otros, pero son más complicados. Y este es el primero que vamos a estudiar. Entonces, lo que queremos ver es cómo es posible que aparezca un parámetro de orden distinto de 0 en función de la temperatura. Si yo cambio la temperatura o el valor de la constante de acoplamiento, que es para el caso es lo mismo, voy a tener la posibilidad de que haya orden, como esta, son fases ordenadas, o que no lo haya, como estas. Realmente tenemos una fase paramagnética aquí. Si yo cambio la temperatura, puedo pasar de una fase desordenada, con parámetro de orden 0, a situaciones como esta, en donde tengo coexistencia de fases, donde las dos fases son ordenadas y nada más difieren por su valor del parámetro de orden. Uno tiene parámetro de orden +1 y otro tiene parámetro de orden -1, pero están coexistiendo allí. Entonces, este modelo, por eso es tan interesante y por eso tan llevado y traído en mecánica estadística. No solamente en mecánica estadística, de hecho la gente que hace sociología lo utilizan para modelar votaciones de países democráticos. Bueno, esa ya es otra historia. Bueno, como no conocemos suficientes matemáticas para calcular la función de partición del modelo de Ising en 3 dimensiones, lo que la gente ha estado haciendo durante muchos años es tratar de aproximarlo, que es un tema común. Una vez que uno mete las interacciones en mecánica estadística, la cosa se complica y habitualmente no podemos calcular la función de partición de manera exacta. Entonces, lo que hay detrás de mucho de lo que hacemos en física estadística son métodos de aproximación que sean razonablemente buenos o que nos den la información cualitativa correcta. Y aquí vamos a introducir uno de ellos. Entonces, lo que vamos a discutir ahorita es la teoría de Weiss del ferromagnetismo. Es una cosa que se llama teoría de campo medio. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, dice, mire, vamos a agarrarnos a un spin y vamos a ver qué es lo que está contribuyendo al hamiltoniano. Este hamiltoniano del spin 1 está hecho de lo siguiente. Tengo el campo magnético externo H y tengo la interacción con todos los otros spines que son sus vecinos. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a agarrar uno de estos spines, este de aquí, y vamos a ver qué está haciendo con sus vecinos. ¿Cuántos vecinos tiene? Bueno, pues depende de la red. Aquí dibujamos una red cuadrada. Podemos haber dibujado una red hexagonal, una red en forma de diamante, a ver qué. Y cada red tiene un número Z de primeros vecinos. El caso es que si agarramos una como estos, Z es 4. Entonces vamos a pensar que este Z, el número de vecinos en este caso es 4. ¿Y luego qué? Es decir, bueno, vean esto que está acá. Esto que está acá es una suma. ¿Cómo puedo aproximar esa suma? Dice, bueno, una manera de aproximar la suma es decir que cada spin contribuye con el valor promedio que tiene el campo. O sea, en lugar de poner que la suma es una cantidad que no conozco y depende de la posición, voy a decir como que pues, en promedio todos los spins lo que ven es al producto de la magnetización promedio por cada spin y lo multiplico por Z para tener una aproximación de la suma. ¿Sí? Entonces voy a aproximar la suma de esos vecinos como Z veces la magnetización. Ok, bueno pues. Entonces, haciendo eso, tengo una manera de aproximar al hamiltoniano. Lo que consigo con esto es algo muy bueno.
Dice, mira, ahora que está así, lo que tengo es que cada spin es independiente, porque aquí nada más tengo al spin 1 interactuando con el campo aplicado y aquí como si fuera un pegote, le salió algo extra al campo magnético. Este es el campo externo y esto que está acá pareciera que fuera un nuevo campo. El campo magnético generan las moléculas mismas. Entonces a este pedazo que está acá le dicen el campo molecular. ¿Existe el campo molecular? Pues no, es una aproximación. Pero lo que nos está diciendo es que el efecto que tienen los vecinos sobre un spin es tratar de alinearlo en la dirección de la magnetización. Entonces, a ver, eso está interesante porque antes teníamos spines que interactuaban todos con ellos mismos, pero ahora ya no. Tengo un spin que interactúa nada más con el campo externo y con el campo molecular medio, por eso se llama una teoría de campo medio, que generan los spines a su alrededor. Ok, esto lo hace más manejable. Hay un pequeño problema aquí. Y el problema es que nosotros estamos diciendo que sabemos lo que vale la magnetización para meterlo allí. Pero lo que tendríamos que hacer es calcularla. Para calcular la magnetización, tendríamos que calcular el valor medio de ese spin 1 que está acá. Y para calcularlo, pues tendríamos que utilizar la función de partición y dividir entre la constante de normalización. ¿Qué tan difícil es eso? Pues no es difícil, porque nada más hay dos valores del spin, o está para arriba o está para abajo. Y entonces, en la función de partición, en esas sumas que están ahí, nada más hay dos términos. Una exponencial con signo de más y una exponencial con signo de menos, y eso es una tangente hiperbólica. Entonces, lo que nos salió aquí es que la magnetización, según esto, es una tangente hiperbólica. Bueno, así como está escrito, se puede poner en variables adimensionales. Si nosotros definimos una temperatura minúscula como KBT entre JZ, esta es la tangente de M entre T. Y aquí podemos definir al campo H, KBT, entre H, JZ. Entonces, igual, otra vez, podemos usar variables adimensionales. Entonces dices tú, esto se empieza a parecer mucho a lo que estaba haciendo con el paramagnetismo. Pero ahora, aparte del campo externo, tengo un campo internamente generado por las propias moléculas. Dices, ok, bueno. Antes teníamos esta función de Brillouin. Ahora lo que tenemos es lo siguiente. Aquí está la tangente hiperbólica. Dice, la tangente hiperbólica me va a decir lo que vale la magnetización. Y yo lo que quisiera es que el cálculo que saque de esa función de tangente hiperbólica coincida con la magnetización que yo puse en primer lugar. Esta es una teoría que se llama autoconsistente. Aquí en azul está la gráfica de la función m y en rojo está la tangente hiperbólica. Para que esto funcione, necesito encontrar para qué valores de m se satisface que la tangente hiperbólica de m más h entre t es igual a m. Esa es la ecuación de consistencia. Quiero decir, si yo meto la m que está acá dentro de esta función, quiero que salga el mismo número que le metí, porque es una teoría autoconsistente. Si yo supuse un cierto valor de la magnetización, quiero que el valor medio de los espines coincida con esa magnetización que yo le dije. Y entonces aquí está la manera gráfica de resolverlo. Esto que está acá es la temperatura, el valor de T dividido entre JZ. A temperaturas bajas le pasa algo a los puntos donde se intersecta la curva roja con la azul. Vamos a verlo con calma. Esto es una temperatura muy alta. Yo quiero encontrar todos los valores de la m, la coordenada horizontal, donde la curva azul y la curva roja se intersectan. En este caso, a temperaturas altas solo hay una solución. La magnetización tiene que valer 0, exactamente, en el origen. Entonces dice, el modelo de la teoría de Weiss dice que a temperaturas muy altas, la única solución es que el parámetro de orden, la magnetización, valga 0. Eso está bien. Eso es lo que obtenemos con cosas como estas, donde la magnetización es prácticamente 0. Pero lo que queremos ahora es bajar la temperatura. Cuando bajamos la temperatura, al principio no ocurre nada. El único lugar donde la curva roja corta la curva azul es en el origen.
Pero a medida que esta temperatura se acerca al valor crítico 1, algo le pasa a la curva roja. Ahí estamos por debajo de la temperatura crítica. ¿Ya notaron qué le pasó a las intersecciones de la roja y la azul? ¿Qué ocurre ahora? Ahora hay 3 intersecciones, ¿no? Ahora hay 3 intersecciones. Voy a agarrar mi cursor. Ups. Ahí está. Aquí está mi cursor. Aquí dice que aparte de la coordenada 0, también tengo una posibilidad de encontrar una solución cuando la coordenada horizontal vale 0.67. Entonces dice, ok, lo que me está diciendo es que este modelo tiene la posibilidad de tener magnetización distinta de 0. Si la temperatura va bajando, el corte va ocurriendo a valores de magnetización cada vez más cercanos a 1. A temperaturas extremadamente bajas, la intersección ocurre a magnetización igual a 1. Si la temperatura va bajando, la magnetización va disminuyendo porque el corte, el punto donde se intersectan, se va acercando más a 0. Pero hay un valor crítico. Cuando el valor es crítico, aparecen las soluciones distintas de 0. Por debajo de esta temperatura crítica, tengo más de la solución 0 y aparecen las soluciones magnetizadas. Aquí está dibujado para las personas que no tenían acceso a la matemática. Este es el caso crítico. En el caso crítico, la única solución sigue siendo 0, pero poquito por debajo de él ya le salen soluciones distintas de 0. Entonces, lo que tenemos aquí es un caso en el que podemos encontrar la temperatura crítica. Me voy a brincar esto y se lo pueden leer todavía después. Pero lo que queremos decir es, la idea de Weiss es esta. Voy a aproximar a esta suma de interacciones con los vecinos como z veces el campo promedio. El campo promedio es el valor medio de los espines. Entonces, si hago eso, puedo hacer las integrales que necesito para recalcular a la magnetización. Y entonces me queda esta ecuación que se llama ecuación autoconsistente. Dice, el valor de la magnetización que usted va a observar en el sistema es aquel que satisface esta ecuación de autoconsistencia. Si usted mete el valor correcto de la magnetización adentro de esta función, va a recuperar el valor que usted le puso. Y ese es el valor exacto que va a tener el sistema en realidad. Para resolverlo, pues hay que resolver esta ecuación trascendental o, más fácilmente, lo hacemos gráficamente para ver que, en efecto, esta cosa tiene soluciones distintas de 0 solo por debajo de una temperatura crítica. Esa temperatura crítica es el punto donde aparece la transición de fases. Si aquí nos vamos a observar esto, y aquí le pongo esta cosa así, le pongo 1, aquí tengo que este sistema sí se ordena. Si le pongo suficientemente debajo, ya no se ordena. Bueno, vamos a ver. Entonces, esta es la teoría de Weiss. Y es la primera de las teorías de campo medio que sirven para tratar de manera aproximada el modelo de Ising. En 2 dimensiones se puede hacer, pero involucra álgebra relativamente complicada y álgebra de cuaterniones. En 3 dimensiones no se sabe cómo hacer. Por lo menos nadie lo ha publicado. Entonces recurrimos a formas aproximadas como estas, donde resolvemos esta ecuación de autoconsistencia de una teoría de campo medio. ¿Es la única teoría de campo medio? No, hay más. Esta, por ejemplo, es la teoría de Bragg-Williams. Y ahorita hablamos de ella. Pero hay otras teorías de campo medio y se sabe cómo mejorar las teorías de campo medio. Nosotros vamos a pararle en la teoría de campo medio sin tener que entrar en mucho detalle de cómo se mejoran las teorías de campo medio. Nada más vamos a decir por qué se tienen que mejorar. Bueno, esta es otra manera
de encontrar aproximadamente la magnetización. A ver cuál les gusta más. Ahorita me dicen. Bueno, en la teoría de Bragg-Williams, lo que uno trata de hacer es decir, bueno, ¿saben qué? Finalmente lo que yo quiero es tener la función de partición porque lo que quiero es la energía libre. Pero, ¿saben qué? Yo también puedo tratar de calcular la energía libre directamente, sin tener que pasar por la función de partición. Finalmente, la energía libre es una combinación. Es la energía interna menos T veces la entropía. Y yo sé cómo calcular entropías. Entonces, a ver, cuéntame cómo se calcula la entropía. Dice, mira, aquí en estos sistemas tenemos un cierto número n más de espines blancos hacia arriba. Y tenemos un cierto número n menos de espines negros hacia abajo. La magnetización es esta combinación, es n más menos n menos entre n. Y además esos dos números n más y n menos satisfacen que juntos dan el total, dan n. Ok. Entonces yo puedo decirte para un cierto valor de n mayúscula y la m, la magnetización, cuánto tiene que ser n más y n menos. Aquí está. Estas son dos ecuaciones simultáneas. Puedo resolver estas dos ecuaciones simultáneas para encontrar n más y n menos, y la solución de esas ecuaciones simultáneas es esto. La n más tiene que ver con el paréntesis que dice 1 más n, la n menos tiene que ver con el paréntesis que dice 1 menos n, pero ahí están. ¿Y ahora qué? Ahora lo que puedo hacer es creerle a Boltzmann y decir la entropía es igual a n veces la constante de Boltzmann por el logaritmo del número de maneras en que puedo escoger n más y n menos. Entonces, ese número de maneras n más y n menos lo puedo evaluar, sustituyo quién es n más, quién es n menos y trabajo con él. Y a la hora de la verdad, cuando terminan, ¿cómo se llama?, de hacer el álgebra, le sale esta expresión para la entropía. Dice, bueno, la expresión para la entropía tiene que ver con los logaritmos de 1 más m y el logaritmo de 1 más n, pero se puede calcular exactamente. Entonces dice, pues ya llevo la mitad. Para calcular la energía interna, tengo que agarrar eso, multiplicarle por menos t y sumarle la energía interna. Entonces lo que necesito ahora es calcular la energía interna. Esa es la bronca. La bronca es calcular la energía interna. Calcular la entropía no tiene bronca, ahí está hecha. Lo que tiene bronca es calcular la energía interna porque esto involucra el valor promedio de este producto. Dice, vamos a ver. Lo que yo tengo que hacer es sumar todos los pares de partículas. Voy a agarrar una pareja típica de ellos. Es la pareja I con J y son vecinos. Entonces, hay un cierto número de parejas y aquí lo puedo calcular y aquí está el número de vecinos, bla, bla, bla. Pero el problema es que a mí me gustaría poder calcular esta cosa, pero no lo puedo hacer porque para calcularlo necesito la función de partición. Entonces, ahí me estrello. Como no tengo la función de partición, no puedo calcular el promedio. Y entonces, dicen Bragg y Williams, pero podemos aproximar. ¿Qué podemos decir para esta cosa que está acá? Pues es el producto de dos espines. Entonces, ¿qué tal si decimos que este producto de dos espines promediado es igual al cuadrado de la magnetización? O sea, pongo que el primer espín es m, pongo que el segundo espín es m en promedio, y luego digo, pues entonces es m cuadrado. Ok, vamos a ver qué tanto sacamos con esta aproximación de campo medio. Ya tengo aquí mi aproximación para la energía interna. No es la verdadera, es una aproximación nada más. Pero haciendo esto, tengo una aproximación completa para la energía libre. ¿Ok? Otra vez, uno puede definir variables adimensionales. En lugar de utilizar la F mayúscula, pues dividimos eso entre NJZ. Entonces voy a tener una F minúscula que es adimensional. Y esta combinación, pues nada más depende de la magnetización M, que es adimensional porque es más o menos, y de una temperatura reducida. Esta T minúscula es KBT entre JZ, la constante de acoplamiento y el número de vecinos. Entonces, este es mi modelo de Bragg-Williams para la energía libre. Y entonces hago termodinámica. Creo que no definí el modelo, pues, como lo quiero graficar. Aquí está el modelo de Bragg-Williams para la energía libre del sistema. Es una función que depende de la magnetización. Y aquí lo tengo dibujado a una temperatura muy alta, una temperatura como 1.6 veces la temperatura crítica. ¿Qué le notan al mínimo de la energía libre? ¿Dónde está? ¿Para qué valor de magnetización ocurre el mínimo de energía libre?
el mínimo está en cero. en cero. Y en termodinámica, ¿a qué corresponden los estados de mínima energía libre? ¿A estados de equilibrio? A estados de equilibrio. Entonces, este modelo de Bragg-Williams dice que a esta temperatura tan alta, el estado de equilibrio corresponde al sistema desordenado, a m igual a 0. Ok, eso está bien. Tenemos un material que potencialmente puede ser ferromagnético, pero ahorita no, está desordenado y su magnetización vale 0. Ahora vamos a ver qué le pasa, qué dice el modelo de energía libre a medida que empezamos a bajar la temperatura. Ok, la escala está cambiando, ¿no? El mínimo se está haciendo cada vez menos profundo, pero además está cambiando de forma. Ahí estamos a punto de golpear el punto crítico. ¿Qué le notan a esta parte de esta acá? Se está volviendo plana. Y ahora, cuando bajamos la temperatura, ocurre lo siguiente. ¿Qué pasó? Ahora el origen ya no es un mínimo, ahora es un máximo de energía libre. Eso quiere decir que ese no es un estado de equilibrio verdadero, es inestable. ¿Dónde están los estados de equilibrio ahora? Para valores de m distintos de 0. La magnetización positiva como de 0.6 que está por acá, o su espejo menos 0.6, son los nuevos estados de equilibrio. Esto es la transición de fases. Al principio, a temperatura alta, solamente hay una fase paramagnética desordenada. ¿Cómo sé que está desordenada? Porque la m vale 0. Si bajo la temperatura, la gráfica de la energía libre cambia cualitativamente de forma. Por debajo del punto crítico aparecen dos mínimos simétricos. Y esos dos mínimos simétricos equivalen a las nuevas fases ordenadas ferromagnéticas del material. Este punto que está acá, con su magnetización distinta de 0, corresponde a una fase ferromagnética ordenada para arriba. Y esta es la otra fase en coexistencia, la otra fase ferromagnética, pero ordenada para abajo. Y eso es lo que estamos viendo acá. Aquí tenemos una fase blanca ordenada para arriba, que es el estado correspondiente a este, y tenemos otra fase negra que está ordenada para abajo, que es el estado correspondiente a este. Bueno, esas son las gráficas que están acá. Lo que es interesante de ver es comparar esto con otras transiciones de fase que ustedes conocen. Vean. Esto que está aquí es el dibujo del diagrama de fases de un fluido en presión y temperatura. Esa es la línea de coexistencia líquido-vapor. Aquí ustedes van siguiendo la coexistencia líquido-vapor y súbitamente se acaba en un punto crítico. Por encima del punto crítico no hay ninguna diferencia entre la fase de vapor y la fase de líquido. La fase de vapor tiene poca densidad, la fase de líquido tiene mucha densidad, pero por encima del punto crítico son exactamente iguales. Ahora vamos a ver esta gráfica, que es un diagrama de fases de dónde estamos, la transición, como función de campo magnético, positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, y temperatura. La línea de coexistencias ocurre a H igual a 0. Entonces, a H igual a 0, todos los estados que tienen temperatura menor que la temperatura crítica son ferromagnéticos. Y todos los estados que están por encima de la temperatura crítica son paramagnéticos. Entonces, ok, eso se ve bien, se parece a la otra, una línea y otra línea, eso está muy bien. ¿Qué pasa si no dibujamos a la presión, que es una variable intensiva, sino dibujamos al volumen molar, que es una variable extensiva, ¿no? Corresponde a una variable extensiva. Bueno, en este caso lo que vemos es que por debajo de la temperatura crítica estamos en las condiciones de coexistencia. Aquí hay un vapor que tiene un volumen muy grande que está coexistiendo con un líquido que tiene un volumen muy chiquito. ¿Y eso cómo se ve en el caso magnético? Pues aquí tengo dos fases. Aquí tengo, por debajo de la temperatura crítica, una fase que tiene magnetización positiva en coexistencia con una fase que tiene magnetización negativa. A los ojos de un físico estas dos cosas son iguales. Ya mira, es exactamente lo mismo. Si grafico la magnetización, que es lo que equivale a la variable extensiva, lo que voy a tener es que hay una que tiene magnetización distinta de la otra magnetización. Mientras más me aproxima al punto crítico, las dos magnetizaciones se parecen más y más y más, hasta que por encima de ellas pues no tienen magnetización y todos lados es igual, en todos lados vale 0.
Ok, ¿cuál nos falta? Bueno, ¿qué tal si en lugar de dibujar a la temperatura aquí, dibujamos a la presión y seguimos isóbaras? Estas curvas son isotermas, perdón, no son isóbaras, son isotermas. Seguimos isotermas. Esta es una isoterma que está por encima del punto crítico y tiene cosas divertidas, pero pues en realidad no hace mucho, ¿no? Se dobla por ahí. Las isóbaras, las isotermas que están por debajo de la temperatura crítica tienen algo interesante. Por aquí viene la isoterma y de repente, caput, tiene una discontinuidad porque pasa del volumen del gas al volumen del líquido y luego se sigue. Por cualquier temperatura inferior a la temperatura crítica, aparece una discontinuidad en esta variable extensiva. ¿Y cómo se ve la magnetización? Bueno, la magnetización hay que dibujarla como función del campo. Aquí, si tengo un material paramagnético, pues tengo la curva de la función de Langevin o de Brillouin, ¿no? A campo cero, necesito aplicar un campo para que las cosas se magneticen, si no, no se magnetizan. Pero lo que es interesante es que si estoy por debajo de la temperatura crítica, puedo obtener magnetización distinta de cero a campo cero. Puedo tener la positiva o la negativa. Y luego si le aplico un campo, se van a ordenar más. Por eso se vuelven a saturar aquí. Pero lo que es interesante es que si me vengo por esta curva isoterma por debajo de la temperatura crítica y vengo bajando el campo, voy a pegarle un punto y si insisto en bajarle el campo, puedo pegarle a este punto que está por acá y tiene una discontinuidad. Entonces, a los ojos de un físico, estas dos transiciones de fase se ven exactamente igual. Pero ¿cuál de las dos cosas es más fácil de estudiar? ¿El modelo de Ising o una simulación de Lennard-Jones para el fluido? Por esa razón, las herramientas teóricas para estudiar transiciones de fases se orientan más a estudiar sistemas tipo ferromagnéticos porque los modelos son más simples de manejar. Ahora, las teorías que hemos ahorita hablado estos minutos finales son teorías de campo medio y sí predicen la existencia de la transición y sí predicen la existencia del punto crítico. ¿Qué es lo que hacen mal? Lo que hacen mal es describir el comportamiento del sistema en la vecindad del punto crítico. Sabemos por qué y también sabemos cómo componerlo. Eso ya son teorías que se llaman del grupo de renormalización y otras cosas. Pero en este curso le vamos a parar ahí. Vamos a decir, las teorías de campo medio te dan el comportamiento cualitativo correcto. Lo que no hacen es darte cuantitativamente, de manera correcta, cómo es el comportamiento termodinámico en las proximidades del punto crítico. Y eso otra harina de otro costal y también es muy divertido, pero para esta historia le vamos a parar ahí. Entonces, esto es lo que queríamos decir sobre los sistemas ferromagnéticos. Entonces, el mensaje es, los sistemas ferromagnéticos se parecen un chorro a los sistemas paramagnéticos. Se parecen en la curva roja. El asunto es que, debido a las interacciones entre las propias partículas, estas se pueden ordenar, a pesar de que no haya ningún campo externo que las quiera ordenar. A campo cero se pueden ordenar para arriba o ordenar para abajo, pero solamente lo pueden hacer dependiendo de la temperatura. Si la temperatura es suficientemente alta, no se ordenan. Para que se ordenen, tiene que ocurrir a la temperatura crítica. A la temperatura crítica o más abajo, sí se van a ordenar. Por encima de la temperatura crítica, no lo hacen. Y eso tiene toda la cara de una transición de fases. Entonces, cuando uno estudia transiciones de fase, viene muchísimas veces a ver modelos tipo de Ising u otros parecidos para aprender sobre la física de las transiciones de fase. Bueno, pues, entonces, eso es lo que les quería platicar hoy. Aquí en las notas, ¿cómo se llama? En Virtuami, ustedes pueden jugar con este modelo. Pueden cambiarle aquí esto, pueden cambiarle el tamaño del sistema, ¿no? Porque esta es una latiz relativamente chiquita, pero pueden hacerla más grande y pueden jugar con ella. Claro, se va a tardar más en evolucionar, pero pueden ver qué le pasa. Bueno, entonces, antes de que pasemos a otros asuntos, pues tenemos tiempo de que pregunten cosas que les permitan aclarar lo que estamos diciendo, ya sea sobre la parte del ferromagneto y las dos teorías de campo medio que vimos, la teoría de Weiss o la teoría de Bragg-Williams, que está acá, de qué están hechas. ¿Sale? Vamos a ver.
Porque luego es más fácil hacerlo de esta manera que de otras. Vamos a ver. Puede ser que sea mucho material para digerir ahorita. Así que vamos a hacer la encuesta y ustedes me dicen cuándo o qué quieren hacer ahora. Entonces la pregunta es, ¿tienen preguntas? ¿Quieren que nos quedemos otros 15 minutos o con eso le paramos por ahora? Se vale, todavía tenemos tiempo y es un chorro de material lo que hablé aquí. Entonces no me extrañaría que haya muchas preguntas y que me las hagan ahora mismo o la siguiente vez en la clase próxima. Ahí vamos. Ya casi vota el 80%. Ya aparecemos Texas. Ok. Ahora vamos como un minuto y ya votó como el 90%. Vamos a dar unos pocos segundos más. A ver si votan todos. Y si no, pues ya paramos la encuesta. Ok. Voy a esperarme hasta un minuto. Ya está. Ya todo el mundo votó. Y la respuesta es que sí, que nos podemos ir por ahorita. Entonces, pues eso vamos a hacer. Léanse las notas. Jueguen con la simulación de Ising. Vean esto, cómo están definidos los grupos adimensionales y exploren la transición de fase en esta simulación del modelo de Ising. Comparen eso con lo que les dice la teoría de Bragg-Williams y los mínimos. Es una manera de ver la transición. Y compárenlo con la teoría de Weiss, de manera que pueden calcular de manera autoconsistente la magnetización como la intersección de estas dos curvas. Y vean cómo todas esas maneras les dan una visión global de la transición de fase entre los estados paramagneto y ferromagneto. Y nos vemos otra vez el día jueves. Ahora pues. Bueno, entonces voy a parar ahora la transmisión.